Muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Esta tarde estamos pues para hablar de un tema que resulta extremadamente interesante. Es un ámbito temático nuevo, una nueva forma de enfocar las investigaciones respecto a los combates o los enfrentamientos bélicos, pero dando un paso más allá e incorporando factores como puede ser el del paisaje o más bien el de la topografía del propio terreno, ¿no? Se trata además de un ámbito en el que se comparan distintos tipos de documentación, la documentación escrita, cuando existen las fuentes iconográficas, y además lo que aporta la cultura material o el propio territorio. Las batallas, los enfrentamientos bélicos son acontecimientos o hechos efímeros. Descubrir cuál fue el lugar de la batalla, los rastros que dejaron las tropas sobre el terreno, conocer mejor cómo se produjeron estos combates y enfrentamientos, son algunos de los objetivos de la llamada arqueología de los campos de batalla, que es una vertiente novedosa en la temática dentro de la disciplina de la arqueología. Más desarrollado en otros países europeos, en España empieza a tratarse este tema. Quizá se han centrado también los estudios en batallas del mundo antiguo. En el título decidimos poner qué batallas eran las que íbamos a tratar en esta mesa redonda, para no dar impresión que íbamos a hablar de todo el ámbito desde el mundo antiguo, ¿no? Donde es cierto que también en España se han llevado investigaciones recientes que han dado unos resultados muy interesantes, como es el caso de la batalla de Báecula, de la Segunda Guerra Púnica, el enfrentamiento entre el ejército cartaginés y romano, que precisamente Mario Ramírez ha participado en estos estudios. Pero aquí estamos para hablar hoy de otras épocas que creemos igualmente interesantes y relacionadas también con el museo, ¿no? Como es la época medieval y moderna, un aspecto, una etapa en la que nos interesa también destacar su vertiente y su enfoque arqueológico. Y en esta ocasión, se han elegido 3 hitos y vamos a hacer la presentación en un tiempo inverso. En lugar de ir desde la época más antigua a la más actual, vamos a hacerlo al revés, para ir hacia las épocas más lejanas. Empezaremos con la batalla de La Granja, de la Guerra Civil, 1937, la Edad Contemporánea. Luego vamos a continuar con la batalla de San Quintín, un hito de la Edad Moderna, 1557, y acabamos en la Edad Media, en el siglo XII, con la batalla de Alarcos. Y para hablar de estos temas, tenemos aquí a 3 excelentes especialistas que paso a presentarles también en el orden de intervención. En primer lugar, Eduardo Juárez Valero, que es de la Universidad Carlos III. Él se formó en la UNED, pero es en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero ahora es profesor en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad Carlos III. Es profesor también de Paleografía y Diplomática del Máster de Archivística de la Fundación Carlos de Amberes UNED. Desde el 2007 es presidente del Centro de Investigación de la Guerra Civil y además es cronista oficial del Real Sitio de la Granja. Él va a hablar de la batalla de La Granja en 1937 y su catalogación del yacimiento como bien de interés cultural. En segundo lugar, intervendrá José Antonio Rebullida Porto. Él es historiador, se ha formado en la UNED, donde continúa sus investigaciones en torno a la época de Felipe II, y sobre todo en cuanto a sus primeros años. Recientemente ha publicado un libro que es el de Felipe II y el éxito de San Quintín, que ha sido uno de los trabajos
seleccionados recientemente en el Congreso de Jóvenes Investigadores celebrado en Valladolid, y además ha recibido un premio, el Premio de Humanidades del Ejército de este mismo año 2015. Él, además de su faceta como historiador, por la que se interesó, por la historia desde muy joven, él inició su carrera profesional como guardia real, donde fue pues el primer soldado profesional, reportero y fotógrafo de la Casa de Su Majestad. Allí es donde adquirió el gusto por la historia militar y inició su actividad investigadora. Y el trabajo que presenta es muy interesante, del cual va a hablarnos ahora esta tarde aquí del interés de esta batalla y del asedio. Y en tercer lugar intervendrá el doctor Mario Ramírez Galán. Él es de la Universidad de Alcalá de Henares, es arqueólogo, se formó aquí en esta misma universidad y él va a tratar el tema de la batalla de Alarcos, sobre todo en cuanto a la musealización del campo de batalla, ¿no? Su tesis doctoral precisamente trató sobre los yacimientos olvidados, registro y musealización de los campos de batalla dentro de esta nueva especialidad que hablábamos de la arqueología. Y ha publicado numerosos artículos en esta línea y también ha participado en diversos congresos y, como he dicho antes, además ha participado en el proyecto arqueológico de identificación de la batalla de Baécula. Y él, como he dicho, va a tratar sobre la batalla de Alarcos 1195 y no quiero tampoco enrollarme más y les cedo ya la palabra para que ellos intervengan y nos expongan estos temas. Cuando quieras, Eduardo. Bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias a todos ustedes por venir al Museo Arqueológico y por darme la oportunidad de participar en esta sesión. Bueno, creo que es fantástico poder hablar de un campo de batalla de la Guerra Civil en una mesa que se llama Arqueología de las Grandes Batallas. Por tanto, yo creo que estoy muy contento. Te agradezco mucho el que me llamaras para poder hablar de la batalla de la Granja después de tantos años, ¿no?, investigándola. Y de hablar tantas veces en tantos lugares al respecto de una batalla de la Guerra Civil Española tan poco conocida como era la batalla de la Granja, apenas recordada en unos pasajes de Ernest Hemingway en su novela Por quién dobla las campanas, pero desde un punto de vista historiográfico muy poco trabajada. Y muy sorprendente, teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de los restos arqueológicos, digámoslo así, que esa batalla dejó en el entorno de la Sierra de Guadarrama, pues bueno, en los días de la batalla, en los años y los días posteriores y en los años, ¿no?, que siguieron a aquella batalla. Es inevitable, antes de poder analizar en sí el tratamiento que dimos a esos restos, la catalogación y el trabajo que hemos llevado a cabo en ese campo de batalla, sin hacer un pequeño resumen de lo que fue aquella batalla, ¿no? Aunque yo creo que la charla de hoy, la discusión de hoy, la ponencia de hoy tiene más que ver con el tratamiento que hemos dado a los restos, con lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado en esos yacimientos, más que en sí el propio proceso histórico que se desarrolla en la batalla de la Granja. En cualquier caso, a modo de resumen, muy rapidito para que sepamos de qué estamos hablando, porque la batalla de Alarcos es muy conocida, la de San Quintín, no quiero ni contar. Entonces, la batalla de la Granja hay que darle un poquito de cancha en esta mesa para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de en lo que se convirtió la ofensiva que ideó Indalecio Prieto al acceder al Ministerio de Defensa Nacional en marzo de 1937 para intentar frenar el avance de las tropas franquistas hacia el norte, hacia Bilbao, hacia el norte industrial republicano. Intentaron hacer una salida hacia el norte también, el ejército republicano, dominando las posiciones de Segovia y a partir de allí intentar controlar la llanura castellana y poder llegar hasta Valladolid, ¿no? Y quién sabe, ¿no?, poder frenar esa pérdida, esa sangría que era la lucha por el norte que
también había planificado Emilio Mola, ¿no? Y que de hecho tuvo ese efecto tan tremendo, ¿no?, y catastrófico para la República a partir de junio de 1937. Dicho lo cual, el planteamiento de la batalla, como podemos ver en este esquema, en este plano, pues era muy sencillo, ¿no? Era a partir de las posiciones altas de la Sierra de Guadarrama, con el Ejército de la República, el Ejército Popular recién constituido ya, con unidades mixtas de milicianos y de soldados profesionales y de brigadistas integrados, y tomar la posición de Segovia de una forma rápida y basándola exclusivamente en la sorpresa. A partir de allí, como se puede ver en este esquema, dividir las fuerzas republicanas en tres grandes núcleos, la 31ª Brigada Mixta, la 31, la 14ª Brigada Internacional y la 69 Brigada Mixta, tomar los caminos que conducían desde las posiciones altas de la sierra hasta Segovia a través de la Granja. Bueno, sobre el plano se ve muy bien. Yo creo que es lo que vio Indalecio Prieto. Indalecio Prieto se puso un mapa de la sierra y dijo, pues es muy sencillo, ¿no? Ahí al fondo se ve Segovia completamente desprotegida. Bajamos por las tres vías principales de comunicación que tenemos, que una está aquí, que es la carretera que todos conocemos, los que hayan visitado el Real Sitio, es la carretera que baja desde el puerto de Navacerrada hacia Balsaín y va por la Granja, pues metemos una unidad por aquí. Otra la metemos por esta zona de aquí, que es una pista que baja por detrás del Moño de la Tía Andrea y recorre las diferentes pistas que estaban bien preparadas y bien trabajadas para permitir el movimiento de tropas. Bueno, el objetivo de esas pistas era el movimiento de madera en la explotación económica del Pinar. Y luego tenemos otra pista que venía por aquí, entre la posición se ve claramente el Cerro de Matabueyes y la Cruz de la Gallega, y la última, al otro lado, de Cabeza Grande, que es la carretera que hoy en día comunica con la autopista de peaje que va de Segovia a Madrid. Esas vías de comunicación era el objetivo de este movimiento, poder recorrerlas con rapidez, rebasar la posición de la Granja y permitir que los tanques rusos que tenía el general Walter, que era el que dirigía básicamente estas unidades, aunque no fuese el comandante de la ofensiva, pues poder permitir que esos tanques soviéticos tan estupendos que tenían, los T-26, pudieran correr por las llanuras segovianas, tomar Segovia y luego, quién sabe, como he dicho, ¿no?, poder alcanzar la posición de Valladolid. Pues esto es lo que yo digo que es lo que vio Indalecio Prieto. El problema es que Indalecio Prieto no se dio cuenta de que esto era así, ¿no?, de que no era unas pistas sencillas de recorrer, que era un territorio completamente agreste, era muy complicado, era sencillo, podía uno moverse a la sombra de la artillería y de la aviación franquista, pero no dejaba de ser un terreno complicado, muy difícil de recorrer, sobre todo de comunicar. El establecimiento de comunicaciones entre las diferentes posiciones era complicadísimo. De hecho, la unidad de transmisión estuvo apenas 48 horas para comunicar todas las posiciones de partida. Hubo que hacer posiciones de partida defendidas, hubo que hacer atrincheramientos previos para poder permitir que las tropas, más o menos con un poco de protección, pudiesen mover y salir en esa ofensiva. El caso es que la precipitación y probablemente la falta de previsión, también la falta de unidades de exploración, lo que decimos hoy en día, ¿no?, la exploración en vanguardia. No me gusta decir espionaje porque suena demasiado peliculero y no es al caso, más bien exploración en vanguardia, no se hizo correctamente. El caso es que una cosa es lo que se planteó y otra cosa es lo que condujo esta ofensiva, ¿no? Indudablemente la batalla fue, desde el punto de vista republicano, fue un fracaso. El primer día no pudieron rebasar las posiciones de la Granja y lo que iba a ser la batalla de Segovia se convirtió en la batalla de la Granja. No pasaron de la Granja, se quedaron a 11 kilómetros de Segovia, se quedaron evidentemente encallados en las posiciones altas, entre las posiciones altas, y las posiciones intermedias. Me refiero a las cotas altas dominadas por los republicanos, las cotas intermedias dominadas por los franquistas, y se quedaron ahí encasquillados y nunca pasaron del límite del río Eresma en el pueblo que es el pueblo de San Ildefonso, ni rebasaron el pueblo de Revenga, que es en la posición más oriental, diríamos, desde un punto de vista geográfico. No pudieron rebasarlas. El caso es que esta maniobra, que estaba muy bien planificada, efectivamente no había suficientes defensas franquistas para detener este movimiento, por tanto era un peligro para la división Ávila, que dirigía el general Enrique Varela. Era un peligro esta posición de la Granja, porque podía ser rebasada con facilidad gracias, como se puede ver en la fotografía anterior, a lo tupido del bosque, ¿no? Se podían mover tropas de una forma
digamos, oculta o, evidentemente, con muy poca posibilidad de ser avistados esos movimientos. Esto es lo que provocó lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque en sí la batalla, durante el proceso de la batalla, la construcción de parapetos es realmente escasa, ¿no? La mayoría de la construcción que hay asociada a la batalla de la Granja es posterior a la batalla. Durante el proceso de la batalla lo que hay es atrincheramiento a toda prisa, hecho como muy pronto entre principios de mayo, finales de abril del 37, sobre todo cuando ahí sí que es verdad que Enrique Varela prevé un posible ataque y consigue fortificar especialmente la posición del Cerro del Puerco, no la posición de Cabeza Grande, que es fortificada con posterioridad. El caso es que el fin de la batalla, los 6 días duros de la batalla, van a avisar a Enrique Varela de la necesidad de fortificar estas posiciones. Y es lo que estamos viendo, es lo que mantenemos. A partir de julio del 37 empiezan a fortificarse estas posiciones. De una forma, de una forma muy evidente y de una forma muy consistente. En concreto, 3 posiciones son las que están básicamente fortificadas, es el Cerro del Puerco, es la posición de Matabueyes, es la posición de Cabeza Grande. Bueno, Matabueyes, la Cruz de la Gallega, más que Matabueyes, ¿no? Y Cabeza Grande. En realidad, en el entorno de la batalla, lo que convinimos en llamar el corredor de la batalla de la Granja, pues hay como 30 zonas con restos arqueológicos de la Guerra Civil en general y de la batalla de la Granja en particular, ¿no? El problema es a la hora de tratar estos restos, que es de lo que a mí me gustaría hablar hoy después de esta pequeñita introducción que he hecho sobre la batalla, nos planteó la duda de qué hacer, ¿no? El catalogar todo lo que hay allí. Pablo Sinel, que está allí, participó en el trabajo, igual que tú, en el trabajo de catalogación en el año 2011. Tuvimos esa duda, qué hacer, si hacer un trabajo exhaustivo, detallando toda posición, todo resto arqueológico de la Guerra Civil en la Sierra de Guadarrama, en el entorno del término municipal del Real Sitio San Ildefonso, o bien si nos centrábamos en los restos capitales asociados a la batalla. Yo creo que convenimos el acercarnos a la batalla desde los puntos claves que he dicho, ¿no? Que son los 3 cerros, el cerro del Puerco, el cerro de Matabueyes, la Cruz de la Gallega y el cerro de Cabeza Grande, porque por la proximidad, por la importancia en el proceso bélico en sí, el proceso bélico de esta batalla, valga la redundancia, conformaban una unidad que llamamos el corredor de la batalla de la Granja. Es un corredor evidente que es donde se frenó el avance republicano, donde se produjo el enfrentamiento básico y donde posteriormente Enrique Varela va a decretar una fortificación en función de las características de cada posición, que va a ser el resto que tenemos ahora. El objetivo siguiente que teníamos era, muy bien, vamos a catalogar esto, pero vamos a hacer algo con ello, es decir, vamos a intentar trabajar con ello. La dificultad esencial de los restos de la Guerra Civil es que en la mayoría de los casos de municipios, me da igual el tamaño del municipio, me da igual la batalla que sea, desde la batalla de Brunete, la batalla del Ebro, incluso la batalla de la Granja, no han tenido una consideración especial hasta hace 2 días. Y aún así muchos de ellos carecen de esa consideración especial. La mayoría acaban siendo destruidos, acaban pasando probablemente al olvido, no por el desconocimiento, sino por la desidia de las instituciones locales, en este caso públicas locales, que no tienen interés en preservar estos restos, porque hasta hace muy poco, hasta que salió aquel número famoso de la revista que es la Complutense, ¿no? ¿Cómo se llama la revista de la Complutense? Sí, el número aquel sobre arqueología de la Guerra Civil, que además tanta crítica recibió por usar el concepto unir arqueología y guerra civil, ¿no? Provocó pues esto, una catarsis en el mundo de la arqueología, y puedes hablar tú más que yo, porque eso es lo tuyo, no lo mío. Yo creo que ya a partir de ese momento en el que se comprende que los restos de la Guerra Civil deben ser considerados yacimientos arqueológicos y recibir un tratamiento arqueológico, tanto en su estudio como en su análisis y el trabajo con ellos, pues yo creo que ya empiezan a recibir cierta protección. En el caso nuestro, pues esa protección era inherente, puesto que el corredor de la batalla de la Granja formaba parte primero de un parque natural, el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, desde hace 3 años de un parque nacional, el Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. No exactamente es parque nacional, es más bien la zona aneja con especial protección del Parque Nacional,
que recibe una protección similar al Parque Nacional y, además, desde hace 2 años escasos, ha sido declarado Reserva de la Biosfera. Por tanto, desde ese punto de vista, nuestro trabajo, que iba orientado a la preservación, además de la difusión de los restos de la Guerra Civil, pues digamos que quedó protegido de forma total y absoluta. Ya no se puede hacer nada. El miedo que teníamos a la destrucción, ¿verdad, Pablo?, a la destrucción de todo aquello, pues obviamente ya lo hemos superado, no lo tenemos. El problema que tenemos ahora es cómo actuar, porque mientras era parque natural podíamos actuar de alguna manera. De hecho, se actuó desde 2009 hasta 2011, se actuó de forma física sobre los restos del corredor de la Batalla de la Granja. No se podía hacer un removimiento de tierras porque lo prohíbe completamente la Junta de Castilla y León. No podíamos, bajo ningún concepto, mover, buscar, pero sí podíamos consolidar. En 2009 hubo una campaña, yo creo que fue en 2009, cuando se desarrolló el Plan E, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desarrolló el Plan E y con dinero del Plan E se consolidaron. Tuvimos suerte y conseguimos convencer al director del Centro de Montes para que invirtiera dinero en la conservación, en la consolidación, de los restos de la Guerra Civil en el corredor de la Batalla de la Granja. Y de esa manera, con esa protección, antes de recibir la protección de Parque Nacional, pudimos consolidar aquellos restos y convertirlos en un espacio docente, que hoy en día es lo que es. Sin embargo, y así corro un poquito para no comer demasiado tiempo a mis compañeros, el tratamiento de qué hacer con los fondos, de qué hacer con los restos de la Guerra Civil, es diferente en función de cada uno de los subyacimientos, por decirlo así, que conforman el corredor de la Batalla de la Granja. En el Cerro del Puerco, como se ve aquí, el tratamiento que hicimos evidentemente fue de consolidación. Bueno, el Cerro del Puerco es una posición muy compleja, es un cerro pelado, era durante la Guerra Civil, carecía de vegetación. La vegetación que había, evidentemente, como se ve aquí, es la misma que había entonces, algo de jara, estepa y un poquito de roble, que es el árbol básico de esta altitud, unos 1.410, 1.400 metros de altitud. Bueno, pues esto estaba evidentemente todo pelado y la protección que tenía, el blindaje de la zona que desarrolla los ingenieros de Enrique Varela para proteger este paso tan importante que controla 2 de las vías básicas para acceder a la llanura segoviana, pues fue fortificar con parapeto toda lo que es la cima, porque durante la batalla había habido atrincheramiento en las lomas del cerro, pero durante la fase posterior a la batalla lo que se hace es fortificar con un parapeto doble todo lo que es el borde de aquel cerro, ¿no? Como se puede ver aquí en la representación genéricamente de las defensas que tiene el Cerro del Puerco en su posición. Se puede ver aquí lo que estamos diciendo, doble parapetaje para proteger tanto el ataque frontal como el uso de la metralla y de la bomba en la parte de atrás, a la espalda de los defensores de la posición. También una zona muy interesante con estas salidas aquí en forma de J o de U, como decimos, para colocar probablemente algún tipo de arma automática o algún tipo de tirador para proteger este frente de avance. Y, por supuesto, todo tipo de puestos blindados, como pone en este esquema, que aún se mantiene la mayoría de ellos, ¿no? Más o menos no en muy mal estado de conservación. En 2009 consolidamos básicamente el parapetaje, que estaba derruido por la acción, más que de las inclemencias del tiempo, probablemente de los agentes vegetales, es decir, de la aparición de la jara, que es como un virus, crece rápidamente y las raíces acaban desencajando la base de los parapetos. Obviamente se construyen estos parapetos porque es inviable la construcción de atrincheramientos cavados profundos, dado el afloramiento granítico que es toda esta zona. Esta zona es básicamente imposible construir un atrincheramiento en la cima porque son cotas bajas de un afloramiento granítico o basáltico que impide el cavar, yo creo que ni 25 centímetros, ¿no? O 50 centímetros, Pablo, tú todo esto sabes muy bien porque lo trabajaste conmigo allí, ¿no? Entonces, ese fue el tratamiento que se dio. En 2011, cuando constituimos el corredor de la Batalla de la Granja y lo catalogamos, pues trabajamos exclusivamente en el Cerro del Puerco. Tú no estuviste en esta posición, tú estuviste en la siguiente, yo creo, ¿no? Aquí tenemos uno de los parapetos mejor trabajados.
el que llamamos el parapeto de los ingenieros o de los viejos ingenieros por uno de los grafitis, es uno de los más interesantes. Quizás esto nos habla de en qué condiciones se constituye este parapetaje, con la tranquilidad de la posterioridad de la batalla, que les permite a todos los soldados el ir dejando sus recuerdos en forma de inscripciones epigráficas, de grafitos, ¿no? Algunos de lo más significativo, como este, que bueno, no lo voy a leer. Les invito a que vayan ustedes a hacerlo el puerco. Me encantará subir con ustedes y leérselo. La siguiente posición, la Cruz de la Gallega. ¿Te ves ahí o no? Anda, bueno. En fin, en la Cruz de la Gallega es una posición que, al ser más que una cota, ser un puerto, un paso, un collado, sí que permitió la elaboración de atrincheramientos. De hecho, hay como 1,5 kilómetros aproximadamente de atrincheramiento tradicional, con alguna que otra posición de artillería y alguna posición y parapeto fortificado para colocar armas automáticas. Obviamente esas zonas están perdidas. Las zonas de atrincheramiento, dado el uso del terreno y sobre todo la participación y la implicación de lo que es el clima de montaña que experimentan estos restos, pues el atrincheramiento se intuye, se puede ver, pero evidentemente no se puede hacer nada más con él. Y como les he dicho, la especial protección que tiene es inviable una actuación de recuperación de esos atrincheramientos, aunque fuese de modo testimonial, para explicar, seguir con esta idea que tenemos de escenario docente. Es inviable. La legislación vigente nos impide usar, no iba a decir una pala, ni pico, ni rastrillo, ni nada. No podemos hacer nada. El atrincheramiento se queda desde la posición alta, se intuye muy bien, pero no podemos hacer nada más. No es lo mismo que ocurre con esta posición que ven aquí en esta fotografía, que es la posición avanzada de la Cruz de la Gallega, que es el nombre que le dimos, bueno, el nombre que le dio el colectivo Guadarrama, al que pertenece Pablo Esner, y que participó con nosotros en la catalogación de este corredor, y que tradicionalmente es conocido como el 2 entre los habitantes del municipio. Ocurre exactamente lo mismo. Es una posición con un parapeto doble y que evidentemente fue también consolidado muy poquito en la campaña de 2009, porque sí que mantiene casi toda su integridad. En la Cruz de la Gallega lo que sí que hay en un modo, digamos, en una cantidad importante y en muy buen estado de conservación, son las viviendas, los refugios empleados por los soldados franquistas, porque las 3 posiciones de las que estoy hablando son posiciones franquistas. Las posiciones republicanas, al ser muy altas, las posiciones de partida, al estar hablando de los 2.000 metros, 1.800 metros, están comidas por el bosque o bien destruidas por la climatología, por las profundas heladas y por la cantidad de nevadas que han soportado y, por supuesto, por algo más que hablaremos ahora, que ha impedido una conservación mejor, de estos restos. La posición, evidentemente, más interesante desde un punto de vista arqueológico en la Cruz de la Gallega es la posición avanzada, en la cual podemos ver el doble parapetaje, podemos ver las posiciones para las ametralladoras, los nidos de ametralladoras y, sobre todo, podemos ver los fosos de protección artillera, los fosos en zigzag para evitar las ondas expansivas de las explosiones artilleras, que de los 3 que conservaba esa posición queda uno prácticamente intacto, y no lo decimos mucho para que la gente no vaya a visitarlo, pues eso sí que es peligroso. Un túnel de 12 metros es peligroso, ¿no?, para que la gente lo vaya. En cualquier caso, es interesante. Probablemente, en cuanto a los restos de guerra civil, desde un punto de vista arqueológico, es más interesante Cabeza Grande, por la fortificación enorme que recibió a partir de mayo del 37, quizás porque fue la única posición que los republicanos conquistaron a los franquistas durante unas horas, un día aproximadamente. Por tanto, ahí Enrique Varela ordenó una fortificación brutal. El número de posiciones de armas automáticas es desproporcionado. Yo creo que después de la batalla de la Granja no hubo apenas movimiento ni enfrentamiento en esa zona. Por tanto, esta profusión de obras defensivas no tiene mucho sentido, pero afortunadamente para nosotros, que estudiamos este tipo de posiciones y usamos estos restos para explicar lo que es la guerra civil desde un punto de vista militar, pues nos viene de perillas, ¿no?, que se haya conservado. La tipología, como ven aquí, de los puestos blindados es muy reiterativa,
pero a diferencia de las posiciones de la Cruz de la Gallega y del Cerro del Puerco, se conservan prácticamente de forma íntegra en su mayoría. Podemos encontrar nidos de ametralladora, nidos para Hotchkiss en Cabeza Grande prácticamente intactos. Solo nos falta la Hotchkiss y el soldado franquista dispuesto a disparar un poquito a todo el que se acerque por allí. En cualquier caso, ya para ir terminando, porque sé que me estoy enrollando demasiado, aparte de la climatología, aparte de la implicación del clima de montaña, de la explotación maderera, de la plantación de nuevas especies arbóreas en todo el terreno, es importante el factor humano en la destrucción de estos restos. Ya he dicho que hasta hace 3 días se han considerado, la mayoría de ellos, escombros, fácilmente chatarreables, si me permiten la expresión. Aquí lo que se puede ver es toda la ferralla empleada para el blindaje superior de todas las posiciones ha desaparecido. Efectivamente, hasta hace 15, 20 años la gente seguía subiendo para buscar y llevarse cualquier tipo de metal. Es erróneo pensar, porque muchas veces, al principio, pensábamos que al terminar la guerra civil el general Franco había ordenado la destrucción de estas posiciones. No es cierto, puesto que el general Franco en 1940 ordena su conservación intacta durante 5 años. Por tanto, hemos de entender que la destrucción se debe a la participación y a la búsqueda de chatarra para buscar a los habitantes de la zona recursos humanos. En definitiva, la actuación que hemos llevado ha sido meramente conservadora. El catálogo que hemos llevado a cabo sirve para difundir estos restos, darles una unidad y, sobre todo, para plantear y presentar los restos de la guerra civil desde un punto de vista arqueológico, en primer lugar. En segundo lugar, para constituir escenarios docentes en los campos de batalla de la guerra civil, que yo creo que es el camino básico para conseguir su preservación, porque si no, en los próximos 15, 20, 30 años quedarán 4 lugares en España donde podamos comprender el proceso bélico, puesto que el proceso histórico ya tenemos todos los archivos magníficos españoles para permitirnos conocerlo. Y ya les agradezco que me hayan escuchado y perdonadme que me haya extendido demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y a continuación, pues como he dicho antes, José Antonio Rebullida Porto, que nos hablará de Felipe II y el éxito de San Quintín. Adelante, José Antonio, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes a todo el mundo y, bueno, en primer lugar quería agradecer a la dirección del museo, tanto al director Andrés Carretero como a su directora Carmen Marcos, la oportunidad que nos ha dado de aquí de exponer nuestras investigaciones en el Museo Arqueológico Nacional, que ya es un referente mundial dentro del campo de los museos arqueológicos. Con esta portada, que es un cuadro que expresa cierto simbolismo, en donde aparece el prototipo de rey soldado que fue Carlos V, y aparece Felipe II, que fue y se convirtió en el último rey soldado en intervenir directamente en una guerra y organizó y dirigió las tropas en lo que es la campaña de San Quintín. Pero la campaña de San Quintín no es conocida en toda su extensión. Lo que es más conocido es el acontecimiento de la batalla del 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo, donde, aunque oscila el número de bajas, pues la cifra más coherente son unas 7.000 bajas francesas frente a unas 1.000 del ejército de Felipe II, y el 65% de la nobleza que estaba junto al rey de Francia, junto a Enrique II, era apresada. Entre ellos el general de todos los ejércitos franceses, que era el condestable Montmorency. El rédito de la victoria fue empleado y la propia victoria de San Quintín ha eclipsado el conocimiento del resto de la campaña, incluso la participación del propio rey. De hecho, era un acontecimiento del que estaba realmente orgulloso el rey. Derivó en una serie de
imaginería y en una serie de propaganda a favor de lo que es la monarquía hispánica, y que, por ejemplo, tenemos las medallas que ha tenido a gala sacar el museo de Domenico Poccini, y también el máximo exponente es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que fue consagrado a la victoria de San Quintín, y entre otras cosas, pues Felipe II quería llamarlo San Lorenzo de la Victoria, aunque no tendría mucho sentido que un edificio religioso hiciera referencias a un acto bélico, y ya la Orden Jerónima le desaconsejó este nombre y pasó a llamarse San Lorenzo del Real, y finalmente se conoce como hoy lo conocemos como San Lorenzo del Escorial, monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bien, la otra parte, el otro bando, el bando francés, también desarrolló una hipótesis que ha llegado y ha prevalecido hasta nuestros días, por la cual Felipe II no aprovechó esta ventaja que le dio esta victoria. Se empeñó en continuar con el asedio y con el asalto de San Quintín, y perdió la oportunidad de conquistar París. Entonces, la tesis francesa mantiene que la resistencia de la ciudad posibilitó, sobre todo, que no cayera la capital de París. En realidad, Felipe II nunca quiso ir a París porque tenía dos objetivos principales. El primero objetivo, un objetivo más personal que manejaba él y sus consejeros, era potenciar su primera aparición en una guerra. Entonces se desarrolló en cierta forma una campaña que iba encaminada a conseguir reputación y honor, que era un fin primordial para un rey en esta época. Naturalmente se programaron una serie de acciones por las cuales Felipe II debía llevar, ante todo, la dirección militar. La lógica de la guerra hizo que muchas de estas acciones no salieran bien, y fue realmente su primo, que era el comandante, el que recondujo toda la actividad militar y pudo y posibilitó el éxito de toda la campaña. El otro objetivo fundamental que no se ha estudiado normalmente, era la conexión con el otro frente de guerra. En Italia se estaba desarrollando también una actividad bélica donde estaba un ejército francés dirigido por el duque de Guisa con unos 20.000 efectivos. El duque de Alba estaba en guerra contra Francia y estaba en guerra contra el Papa. Era una alianza en que el Papa Paulo IV, que era totalmente filo francés, y se estaba pendiente, lo que era el duque de Guisa, de que no la retirada, digamos que se deceleró, o se pensaba, o siempre se ha tenido en cuenta, o siempre se ha pensado que esta retirada se iba a realizar en realidad después de la batalla de San Quintín, pero la retirada fue más tarde, fue exactamente en septiembre. Y Felipe Soldado es el último rey soldado español que dirige, organiza y coordina una campaña militar de forma personal con objeto de controlar cada detalle de la expedición. Para no caer en el tópico de que Felipe II fue un rey burócrata o un rey de despacho, tenemos que decir que Felipe II aquí tenía sobrados motivos para que esta campaña saliera, de todas formas, tenía que salir bien. Entre otras cosas, había unos motivos personales y unos motivos que arrastraba con la herencia que le había dejado su padre, Carlos V. Tenemos que Felipe II no podía empezar a reinar hasta que no acabara con el problema, con la beligerancia francesa. Esta crisis que había, o estos problemas que había heredado de Carlos, pues es lo que se ha denominado por los investigadores en los últimos años como la crisis de transición, ¿no? Entre estos estaba el enfrentamiento entre las dos ramas de los Austrias por la herencia,
estaba la pérdida territorial que había causado en los franceses, y el sitio de Metz, que salió, por ejemplo, totalmente mal. Por otro lado, se habían ciertos vacíos de poder en los reinos de Felipe II, por los cuales las contribuciones económicas pues no eran suficientes, o había muchos impedimentos para poder llevar adelante una campaña militar. Entonces Felipe II, en esta época, asume una carga medievalista en plena edad moderna, con el fin de obtener reputación y honor. De forma personal, podemos decir que sentía el peso de la tradición, tanto porque su padre había sido el prototipo de rey soldado, ya no hablemos de su bisabuelo Fernando, y aparte de esto, él había querido ya participar sobradamente en la guerra. De hecho, tuvo 2 ocasiones, pero no fueron estimadas por ser suficientemente honorables para que participara el rey directamente. Por otro lado, se sabía o se intuía que podía participar en esta campaña militar Enrique II de Francia, y claro, el rey español tenía que estar para responder esta ofensa, ¿no? Aquí tenemos presentes algunos de los participantes en lo que es San Quintín, que luego en este caso son aliados de Felipe II y después se convertirán en enemigos después de la rebelión holandesa de 1568. Tenemos Egmont Horn. El conde de Egmont es uno de los artífices de la victoria de San Quintín del 10 de agosto. Tenemos en el centro a Guillermo de Orange, que será el líder de la rebelión flamenca, y luego a la derecha tenemos Julián Romero, que fue uno de los más famosos soldados españoles que participó, o se intuye que también estuvo Juan de Herrera, que como sabemos fue el arquitecto del monasterio. Bueno, ¿de dónde sacamos toda esta información, no? Yo principalmente he estado investigando toda la documentación del Archivo General de Simancas relativa a la batalla, y lo que me ha resultado más provechoso ha sido el diario de campaña, que ya había sido también estudiado, pero de manera segmentada y no completamente. Entonces, en este diario, por un lado se ve esos objetivos de lucimiento y el interés que tenía el rey por llevar la dirección militar, y por otro lado la parte que lleva el comandante de la expedición, que tiene intereses políticos propios, y él realmente sí quiere llegar a París. De hecho, tiene un plan táctico y totalmente diferente al que quiere Felipe II, ¿no? Entonces, aquí finalmente se van a imponer, como es lógico, los intereses del rey, sobre todo, ¿no? Bien, la propia historia de la documentación ha imposibilitado, en cierta manera, su estudio, sobre todo en el siglo XIX, porque esta documentación fue sustraída con mucha otra en la época de Napoleón, en 1812. La documentación en concreto de los asuntos franceses no fue devuelta hasta 1942, en la época de la Alemania nazi, y claro, esto ha hecho y ha dejado que se mantenga siempre la tesis francesa. Luego se ha podido estudiar esta documentación, pero esta documentación ha vuelto un poco como han querido los franceses. Ha vuelto traducida al francés en parte, ha vuelto segmentada, cortada y encuadernada. Y probablemente no hayan devuelto todo. De hecho, estamos aquí en un museo de arqueología y hablaremos un poco de la batalla, porque la batalla, que es el elemento más conocido de toda la campaña militar, pues es del que menos se sabe, porque en Simancas solo hay una relación, y lo que sabemos es por los relatos posteriores a la batalla, que lógicamente pues hablan de las bondades, ¿no?, de los ejércitos y de los aciertos tácticos.
En cambio, esta documentación simanquina es importante porque habla de errores y de fallos. O sea, hay momentos en que se ve perfectamente los errores, las propuestas del rey, se ve las contradicciones. Vuelvo a decir que es un diario y que debemos, para comprenderlo, entenderlo en toda su extensión desde principio a fin. Lo que se ha hecho con este diario en las últimas biografías de Felipe II es estudiarlo segmentadamente y solo en las partes que interesaban. Claro, en una biografía específicamente no se puede hacer este tema monotemático, ¿no? Pero no se había estudiado en profundidad y es una documentación primaria donde Felipe II ha realizado bastantes anotaciones en los márgenes. Hay cartas hológrafas y hay postdatas donde se desdice, se contradice y además aclara bastantes interrogantes que hasta ahora se habían convertido en tópicos. Por ejemplo, las cartas del duque de Saboya, como esta que tenemos aquí, son un manual de consejos al rey prácticamente, en el que está continuamente proponiéndole cómo debe de gastar el dinero o contradiciendo muchas veces los planteamientos militares del propio rey. Sin embargo, ya digo que la forma de llevar del rey fue tan personal, tan exhaustiva, que llegó desde a controlar las raciones de pan de sus hombres hasta dotarlos de uniformidad en una época en que los ejércitos se costeaban ellos mismos la uniformidad, o realizar una serie de acciones como descontarles el dinero que gastaban los hombres en el tiempo libre de las pagas que se iban después a adelantar. Llegó realmente a examinarlo todo y a controlar desde la dirección, la organización y la dirección de los capitanes y su elección, hasta las pagas y cómo debía de pagarse el dinero en todo momento. Una de las cosas que nos ha permitido esta documentación es reconstruir, excepto en el momento de la batalla, pues las unidades, los nombres de los capitanes, aproximadamente el número. También, lógicamente, pues se ha tenido en cuenta un estado de la cuestión lo más abundantemente posible para poder contrastar toda esta información. Uno de los documentos que tenemos más estupendos es pues este grabado de Anton van der Weyden, que un nombre muy complicado de pronunciar y que en Castilla se le rebautizó como Antonio de las Viñas y, bueno, sí, casi complicado de pronunciar. Y entonces, bueno, este hombre manejaba a la perfección instrumentos de la representación topográfica en un sentido narrativo, tanto que Felipe II se lo trajo después a España y participó en el proyecto de Civitatis Orbis Terrarum, sacando las imágenes de las principales ciudades españolas. Y aquí, en esta magnífica representación de la topografía del terreno, pues prácticamente se puede localizar, y lo que he hecho es contrastarlo documentalmente para saber dónde estaba cada unidad en este momento. Esta visión, que es de la misma época, pertenece a la Sociedad Académica de San Quintín, la cual también inició sus estudios pues a principios del siglo XIX también, y bueno, pues es la visión que tenía exactamente el condestable cuando precipitó en teoría sus 22.000 hombres. Primero empezó a bombardear, esta es la zona sur, en el camino a París. En el otro lado estaba el campamento de Felipe II, sin Felipe II, porque Felipe II llegará el día 13, se perderá esta batalla. Y bueno, pues lo que hizo el condestable de Francia pues es intentar que su infantería pasara todos esos humedales del río Somme con una serie de barcazas y apoyado por la caballería del duque de Nevers, que entró por uno de los flancos. Ahí estaba en ese momento
la serie de arcabuceros españoles que intentaron frenarlo, pero en menos de 15 minutos, por el lateral, lo que es la zona oeste, vino el conde de Egmont con la caballería flamenca y al cuarto de hora siguiente venía el duque de Brunswick con los mercenarios alemanes, justo por el lado contrario. En aproximadamente 40 minutos hubo que tocar retirada y solo apenas 200 franceses habían conseguido penetrar a través del estrecho puente de Rouvroy. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que esa retirada fue desordenada, no se pudieron proteger lo que son los flancos correctamente. El conde de Egmont desobedeció la orden de tener que esperar al duque de Saboya, que el duque de Saboya ya venía de camino con el resto de fuerzas, y franqueó, por lo que sé, unas... a ver, vamos a ver, que aquí se ve un poquito mejor. Franqueó por detrás de unas colinas, adelantando a todo lo que es las fuerzas francesas y esperándoles en el denominado bosque de Montescourt. El tema es que el bosque de Montescourt estaba a 15 kilómetros. Y claro, es una de las lagunas, ¿no? Una de las lagunas sería que son a 15 kilómetros se produjo la segunda parte de la batalla, que duró casi 3 horas. Se supone que si el conde de Egmont llegó con su caballería, tardaría 20 minutos, media hora aproximadamente. El resto de fuerzas de infantería, con muy deprisa que fueran, llegarían en unas 2 horas, aproximadamente 2 horas y media, y es mucho para 15 kilómetros. Y bueno, la última parte de la batalla cuenta cómo esta infantería se había reorganizado en diversas formaciones con los piqueros y con lo que eran los arcabuceros, y el conde de Egmont pues intentó romper esas formaciones, pero no podía, y en ese momento llegó Saboya con el resto de fuerzas y pudo romper esas formaciones gracias a la artillería que traía. Y ahí fue en las 3 últimas horas de combate, y fue cuando se destrozó del todo lo que fue el ejército francés. Aquí tenemos otra imagen que también pertenece a la Sociedad Académica de San Quintín, donde se ve en un plano aéreo lo que es esa entrada justamente es lo que se denominaba el Arrabal, que era el barrio que estaba externo, y la entrada de la puerta de la isla, de la zona del burgo de la isla, y ahí estaba la abadía de San Eloy. Este mapa estuvo trabajando con él Manuel Gomar, que fue uno de los primeros arqueólogos y historiadores que escribió un libro sobre la batalla de San Quintín. Y aquí pues lo que pretendían ya en esa época era hacer una pequeña prospección con el objetivo de rescatar esos restos de esa abadía. Aquí tenemos el descenso de las tropas de Saboya, que otra vez que es parte de lo que es la sala de batallas, es una de las escenas de la sala de batallas del monasterio, en las cuales el descenso se hizo muy rápido. Estaban sobreavisadas, es imposible que en un espacio tan pequeño de tiempo todas las unidades pudieran organizarse y traspasar. Había una serie de puentes preparados. El día 8 la documentación revela que ya había informadores que habían dado noticias de la salida de la FER de los ejércitos del condestable, por lo tanto estaban más que preparadas ya las fuerzas. Y bueno, la documentación también parece indicar algo muy importante, que es que el error del condestable de Francia no se debe a que valorara o no devalorara realmente al duque de Saboya, y pensar que el duque de Saboya era un joven inexperto con el cual no tenía que hacer nada un condestable de Francia y general de todos los ejércitos tan experimentado como él, ¿no? Eso es una explicación muy banal para explicar el error del condestable. Y lo que sí es verdad, y yo pienso ciertamente, es que el condestable había pensado en que el duque de Saboya había salido a hacerle la escolta
a Felipe II y había salido con unos 6 o 7.000 hombres, porque hay una carta que pide 6.000 hombres Felipe II para que le hagan la escolta. Y claro, si hubiera disminuido ese número de fuerzas, los ejércitos que prácticamente estaban empatados en la batalla de San Quintín en número, pues claro, esto lo que hubiera ocurrido o hubiera sucedido es que hubieran sido mucho menores y probablemente pues la batalla no hubiera salido tan bien como salió, ¿no? Otra imagen de la época en el cual se ve más de cerca donde estaba la abadía de San Eloy y lo que era el puente de Rouvroy. Esta es una imagen del campo que estaba a 15 kilómetros, el campo de Montescourt. Se suponía que había un bosque, pero bueno, ya sabemos que la roturación de propiedad del siglo XVIII pues poco ha dejado, y sobre todo que San Quintín estaba en una zona fronteriza, una zona que ha sido siempre una zona de guerra. Ya en la época de los ejércitos de Napoleón fue bastante destruida y fue bombardeada totalmente en la Primera Guerra Mundial, porque estaba en la línea Hindenburg y ahí pues ya no quedó apenas nada. Esta es del año 1558 de la colección de Michel Genin, está en la Biblioteca de Francia. Michel Genin era un ilustrado y aquí lo he puesto yo en grande, no hacía falta, pero realmente aquí se podía identificar perfectamente y con el contraste documental. Es la fusión de los dos acontecimientos, y el contraste documental donde estaba se ve perfectamente los ejércitos de Felipe II situados en cada posición, ¿no? Y en la parte de arriba pues habría una representación de lo que fue la batalla, pues como si fuera un choque frontal. Este es el monumento que corrobora un poco la tesis francesa, la tesis de la resistencia, y está a la entrada de San Quintín por el almirante Coligny. Esto es lo que quedó de San Quintín después de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, una prospección arqueológica, pocos restos materiales puede sacar aquí, y realmente lo importante sería medir los tiempos y las distancias. Esta es una representación de las acciones que van encaminadas inmediatamente después de la toma de San Quintín. Fue la toma de Châtelet, una población cercana, y posteriormente un gran desfile exultante con objeto de conquistar Han y que se viera bien el poderío del ejército de Felipe II. Y quizá en el contraste documental, yo he contrastado también la documentación con otra gran recolección documental, que es el Calendar State of Papers, y ahí he podido tanto comprender y ver, tanto en las dos relaciones documentales, como, repito, los ejércitos franceses no querían salir de Italia y estaban intentando reclutar suficientes suizos y mercenarios suizos para continuar y aguantar. Realmente fue el día 27 de agosto la toma de San Quintín, la toma de Châtelet y este desfile donde ya iban a tomar Han, lo que hizo que Enrique II diera la orden definitiva de que el último ejército francés, que estuvo en 150 años, volviera a París a defender una posible invasión de París. Como vemos, una tesis totalmente contraria a la francesa. Y a mediados de agosto, o sea, el día 17 de septiembre, embarcaba el duque de Guisa en el puerto de Civitavecchia. Y bueno, solo decir que la conclusión final es que la decisión de continuar el asedio fue suficiente para asegurar el prestigio militar del rey. El asedio fue el lugar donde Felipe II estuvo más seguro. Primero, ya no quedaban soldados con los que pelear, y por otro lado, en un asedio estaba completamente protegido, por lo tanto pudo mejorar perfectamente su expediente militar. Esta participación del rey está así sobradamente probada. Hay documentación en Simancas que la atestigua, y no se limitó el rey a simplemente visionar el asedio, sino que lo que hizo
estuvo dando las órdenes principales de las cargas, estuvo visitando a los soldados enfermos, estuvo también pues cabalgando al lado de sus generales o estuvo incluso bajo las trincheras, ¿no? Y por último, lo que realmente nos hace comprender que esta campaña fue un éxito y no un fracaso, como dice la tesis francesa, ¿no?, es que se perdió la ventaja militar y no se logró conseguir París, pero se logró el premio de Italia porque la península italiana estuvo ya fuera de la esfera francesa, y estos acuerdos, la paz que el duque de Alba consiguió con el Papa, se apuntaló en los acuerdos posteriores de paz de 1559 de Cato Cambresis. Y nada más, y muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. Y a continuación, Mario Ramírez Galán, la batalla de Alarcos, musealizando un campo de batalla. Adelante. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia y también agradecer al Museo Arqueológico Nacional la organización de esta mesa redonda sobre arqueología de las grandes batallas, un tema muy importante pero lamentablemente muy abandonado en nuestro país. Mi ponencia va a tratar sobre arqueología de campos de batalla medievales, centrándome en la propuesta de musealización que hice para mi tesis doctoral recientemente defendida. Y también trataré la situación que se vive en Inglaterra y la española para poder establecer esa comparativa. Cuando hablamos de arqueología de campos de batalla, debemos de mirar obligatoriamente al mundo anglosajón, ya que son el referente a nivel mundial. Pero cuando lo hacemos de arqueología de campos de batalla medievales, debemos de mirar a Inglaterra. Inglaterra es un país muy concienciado con la importancia que tiene este tipo de yacimientos como parte de su historia, como parte de su patrimonio cultural. Y esta concienciación se ve en todos los niveles de la sociedad, como por ejemplo las universidades, donde se fomenta el estudio de esta rama de la arqueología, a través de la realización de cursos y seminarios como los que imparte la Universidad de Oxford, a través de la implantación de asignaturas como ocurre en la Universidad de York, o a través de la realización de programas de doctorado y planes de posgrado como tiene la Universidad de Birmingham. Esta concienciación también se ve en las propias instituciones, en el propio Estado, ya que son conscientes de la necesidad de proteger, desde un punto de vista legislativo, este tipo de yacimientos. Los campos de batalla en Inglaterra poseen un registro específico para su protección, que fue creado en el año 1995 y que en la actualidad cuenta con un total de 46 campos de batalla, de los cuales el 41% es de época medieval. Como pueden ustedes comprobar, la cantidad es bastante considerable. Hablar de arqueología de campos de batalla en el mundo anglosajón y en Inglaterra es algo usual y, por lo tanto, los trabajos arqueológicos proliferan, como por ejemplo el campo de batalla de Barnet, que es el que se está trabajando en la actualidad. Lo está llevando a cabo el doctor Glenn Ford y la Universidad de Huddersfield. Otro ejemplo sería la batalla de Bosworth y la batalla de Taunton. Taunton es un yacimiento muy importante, ya que cuenta con todos y cada uno de los elementos necesarios para un estudio arqueológico completo, como son abundante documentación escrita, conocimiento exacto del lugar de la batalla, localización de restos armamentísticos y localización de restos óseos. Con todos estos componentes se puede hacer una interpretación completa de un hecho de armas. Muchos son los campos de batalla gestionados patrimonialmente en Inglaterra y dos de los más importantes son de época medieval, como son el campo de batalla de Hastings y el campo de batalla de Bosworth. Tal es su importancia que muchos centros educativos realizan visitas a este tipo de yacimientos, como por ejemplo el TC de Eastbourne, que realiza visitas con sus estudiantes al campo de batalla de Hastings. Es una forma ideal de concienciar a las jóvenes generaciones de la importancia que tiene esta parte del patrimonio cultural. Obviamente, la situación en España es completamente distinta. Esta rama de la arqueología y, concretamente, los yacimientos están en una situación de clarísimo abandono. Y esto se debe a que, por norma general, o gran inmensa mayoría de las instituciones de la comunidad científica no se siente atraído por este campo de estudio, no hay un interés hacia su trabajo.
En cuanto a los trabajos arqueológicos, también son prácticamente inexistentes. Únicamente, y hasta la fecha, contamos con un solo caso, un solo yacimiento, en el que ha sido trabajado el campo de batalla, cual mencionaré posteriormente. El resto se conectan de manera tangencial. Y es algo llamativo, ya que contamos con yacimientos muy importantes asociados a grandes batallas de nuestra historia. Y en la gestión patrimonial la situación es exactamente igual. Nuevamente, un solo caso en el que el centro del discurso museográfico es un yacimiento, un campo de batalla medieval. Concretamente, el campo de batalla de las Navas de Tolosa. Hace relativamente pocos años se ha construido un museo, un centro de interpretación en las inmediaciones, cerca del término municipal de Santa Elena, y pues se realizan visitas al yacimiento y actividades en relación a ese enfrentamiento, como es el tiro con arco. Pero a pesar de eso, aún queda mucho camino por recorrer para asemejarse a lo que ocurre en Inglaterra o en otros países del mundo. A continuación, les voy a mostrar algunos de esos ejemplos que hay de arqueología de campos de batalla medievales en nuestro país. Y el primero de ellos es las Navas de Tolosa. Este es el caso al que yo hacía alusión, el único que ha sido trabajado con una metodología arqueológica hasta el momento. En el año 1999, López Paller y su equipo realizó una prospección, tanto geofísica con detector de metales como superficial, en las zonas que ustedes ven señaladas en verde. La zona de Castroferral es una fortificación, Mesa del Rey, la zona donde se desplegó el campamento cristiano, Las Viñas, donde se despliega el campamento musulmán, y las Américas Orientales, lo que podríamos llamar como el núcleo duro o el propio campo de batalla en sí. En estas zonas localizaron restos materiales asociados a ese contexto de batalla, como puntas de flecha de distinta tipología, según López Paller, algunas para perforar escudos y otras para perforar cotas de malla. También materiales asociados al uso del caballo, como clavos y herraduras de distinto tamaño. Las de menores dimensiones se asocian al caballo islámico y las de mayores dimensiones al caballo cristiano. El segundo ejemplo que les muestro es el más reciente, que se está trabajando en estos momentos por el arqueólogo David Gallego, y lo que he publicado hasta la fecha es un estudio de distintas fases constructivas del Castillo de la Estrella, perteneciente a la batalla de Montiel. Este arqueólogo me ha comentado que se han empezado a localizar en algunas zonas de lo que es el posible campo de batalla materiales asociados como puntas de flecha, asociados a ese contexto de batalla. Y el último ejemplo es el caso de Alarcos. Alarcos es un caso curioso, ya que se conoce el lugar de la batalla, como ustedes pueden ver aquí, donde se desplegaron los ejércitos, se conoce con gran precisión, ya que he estado en contacto y he colaborado con el arqueólogo, el doctor Antonio de Juan, y también el transcurso de la batalla, cómo se desarrolló. Pero no se ha realizado ningún trabajo arqueológico en dicho lugar. A pesar de ello, sí se cuentan con materiales asociados a ese contexto de batalla, los cuales se localizaron en una fosa de fundación situada en el sector 4 del Cerro de Alarcos, que fue usada a modo de fosa común, y empiezan a aparecer, a partir del nivel 2B, los primeros restos óseos y restos de armamento, como puntas de flecha. En el nivel 2C, separado del anterior por una capa de piedras, aparecen nuevamente restos óseos, tanto de équidos como de humanos, como en el nivel anterior, ya con signos de violencia, como un individuo con dos puntas de flecha clavadas, uno en la zona del hombro y otro en una vértebra, y un segundo individuo con el cráneo completamente machacado. Pero será en el nivel 3 donde aparezca la mayor cantidad de armamento in situ, puntas de flecha, de lanza, regatones, etc. Y nuevamente resto osteológico, total de 115 varones, nuevamente con traumatismos ocasionados por armas, uno de ellos con un golpe, un traumatismo en la cabeza ocasionado por un arma de hoja, probablemente una espada o un hacha. Como ustedes han podido comprobar en lo que les he ido contando, Alarcos cuenta con todos y cada uno de los elementos que tiene Taunton y que lo hace un yacimiento tan importante. Pero a Alarcos le falta, para una comprensión completa de esa batalla, trabajos arqueológicos en el propio yacimiento. Es lo único que le falta para tener los mismos elementos y lo que hace tan importante a Taunton. En la propuesta de musealización que yo hice para mi tesis doctoral, lo que busco es, a la hora de musealizar estos yacimientos, que el visitante sea capaz de, si se me permite la expresión, trasladarse a ese momento de la historia. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de sumergirlo en ese momento.
Para ello, propongo el uso de una técnica conocida como realidad aumentada, que consiste en superponer sobre imagen real una imagen virtual. Es el método ideal para este tipo de yacimientos, ya que por norma general no vamos a tener restos in situ. Con esta técnica, con la realidad aumentada, podemos superponer en el terreno el despliegue de ambos ejércitos, dónde se disponen las tropas, las maniobras y las distintas fases de combate. Además, facilitamos al visitante la comprensión de este hecho de armas. También queremos que los turistas seleccionen la información que a ellos realmente les interesa y que no se ciñan en exclusiva a lo que nosotros le estemos contando, ya que cada uno tiene sus intereses particulares y por ello abogamos por el uso de los códigos QR y de las aplicaciones tanto para tablets como para smartphones. Y obviamente también seguiríamos usando un sistema de cartelería donde daríamos más importancia a la imagen. En cuanto a la gestión museográfica del propio campo de batalla, en caso de contar con algún resto o resto de materiales in situ, abogo por la anastilosis, tanto virtual con esa realidad aumentada que ya he mencionado, como real, siempre y cuando sea totalmente reversible y con un alto grado de fiabilidad, tal y como establece la Carta de Lausana y la Carta de Cracovia. En el yacimiento se establecerían una serie de rutas, tanto principales como alternativas, usando materiales como la gravilla o el composite. El composite es un material que simula la madera, pero de mayor duración, y lo que sería construir un entarimado ligeramente elevado sobre el terreno para evitar un impacto directo sobre el propio yacimiento. A lo largo de estas rutas se fijarían tanto paneles explicativos como puestos de observación con visores de realidad aumentada y en determinadas zonas del yacimiento se colocarían infraestructuras alternativas como zonas de descanso, bancos, fuentes de agua, peleas, etcétera, todo necesario para una correcta gestión patrimonial. El ejemplo sobre el que yo apliqué en mi tesis doctoral esta propuesta de musealización de manera teórica fue la Batalla de Arcos del año 1195 y el acondicionamiento museográfico consistiría en tres fases: la delimitación del espacio, el establecimiento de las rutas y la ubicación de esos puestos de observación. La delimitación sería un área mucho más extensa de lo que sería el propio campo de batalla, el núcleo de la batalla, permitiendo ampliar la oferta turística y el abanico de posibilidades. En esta delimitación se fijaría una ruta principal que vaya desde las posiciones cristianas hacia las musulmanas, pasando por la zona del núcleo duro, como se menciona, de la batalla. Sería realizado en composite, en ese entarimado que les he mencionado, y se fijarían pues una serie de paneles explicativos, siguiendo este modelo que he diseñado, con información de los despliegues, las maniobras, las fases de combate, información de los trabajos arqueológicos previos, etc. Se fijarían también una serie de rutas alternativas, como esta que he denominado como Ruta del Castillo, para intentar simular la ruta de huida de Alfonso VIII por la Poterna de la Muralla Norte, con un panel inicial con información sobre la última fase del combate, un panel final dando datos sobre la ruta de huida. La siguiente ruta sería la denominada como el Despeñadero, donde quiero combinar patrimonio natural y patrimonio cultural, además de dar una perspectiva, una visión distinta del propio campo de batalla. Y, finalmente, la ruta del Guadiana. A pesar de ser una ruta alternativa o secundaria, es muy importante, ya que pasa por zonas como el campamento de la zona de despliegue musulmán, zona cercana al núcleo duro de esa batalla y la zona cercana al despliegue cristiano. En esta ruta se fijarían paneles explicativos con información tanto histórico-cultural como de flora y fauna, ya que discurriría paralela al río Guadiana. Finalmente, se fijarían unos puestos de observación con visores de realidad aumentada, como este posible modelo que ustedes ven en pantalla, tanto en la ruta principal como en la ruta del Guadiana. Con estos visores y el uso de la realidad aumentada, pues, por ejemplo, en caso de que tuviéramos constancia de algún elemento que hubiera existido sobre el terreno, se podría recrear, pero lo más importante, colocar el despliegue de los ejércitos, como ya he dicho con anterioridad,
las fases de combate, maniobras, etc. Esta línea de investigación que vengo trabajando durante los últimos años me ha permitido ver que en nuestro país, lamentablemente, cuando se habla de historia militar, arqueología militar, se ve siempre con una visión peyorativa, de manera negativa. A esto hay que sumarle lo que ya he mencionado de ese desinterés por parte de la gran inmensa mayoría, no digo de su totalidad, de la comunidad científica y de las instituciones, añadiendo también un predominio de otros yacimientos. Todo esto lo que hace es situar a España en una clara posición de retraso, no solo frente a Inglaterra o al mundo anglosajón, sino a aquellos países que sí son conocedores del potencial que tiene esta rama de la arqueología y del valor que tienen. A pesar de esta situación, España cuenta con un gran número de batallas, muchas de ellas muy importantes, y por lo tanto tenemos una gran cantidad de posibles yacimientos, con un altísimo potencial arqueológico y con grandes posibilidades de musealización, que no tienen nada que envidiar a ninguno de los yacimientos que hay musealizados en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por las intervenciones tan interesantes y, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, ¿sí? No sé si... Aunque a lo mejor se oye, pero tenemos el micrófono. Un momentito. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para cualquiera de ustedes tres, porque, bueno, yo esta presentación la he visto desde un punto de vista que para mí es desconocido. Mi compañero y yo somos informáticos, entonces las investigaciones desde el punto de vista informático distan mucho de cómo son de ese tipo de investigaciones. Entonces, por ejemplo, una investigación desde el punto de vista ingeniero, tú desarrollas un producto y el producto se considera terminado cuando tienes un producto final que vender. Se considera terminado. Una vez que lo has vendido, puedes ampliarlo mejorándolo, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante la forma que tenéis de investigar vosotros. Entonces, mi pregunta es una pregunta doble, porque desconozco cómo se trabaja en ese campo, que es, primero, ¿cómo se decide que una investigación sobre un hecho que a lo mejor ha pasado hace 600 años, cómo decides, ya hemos terminado? Porque seguro que si os dan más tiempo vais descubriendo más documentos, más restos. ¿En qué momento se dice aquí acaba la investigación? Y segundo, cuando se termina una obra muy interesante como la que habéis expuesto, ¿ya se termina? ¿O se reabre en el futuro porque aparece algo nuevo o ya se termina y ahí se queda? Esas son mis preguntas. Bueno, te respondo yo, si queréis responder vosotros. Responder si queréis. Bueno, ¿cuándo se termina? Nunca. Te respondo a la segunda pregunta, es decir, nunca queda cerrada una investigación histórica, porque siempre es susceptible de aparecer o encontrar algo, y mucho más desde un punto de vista arqueológico. En cuanto a cuándo terminamos nosotros, la mayoría de las veces, digamos que son los imponderables los que nos obligan a terminar. Los presupuestos se nos acaban, nos presionan los directores de tesis, los editores, el proyecto de investigación tiene una fecha de caducidad, tienes 3 años para presentar los resultados. Es decir, no hay una posibilidad de decir hasta aquí he llegado. Y yo creo que como historiador, fíjate, sería terrorífico decir hasta aquí hemos llegado, he terminado esta línea de investigación. Es lo bueno y malo que puede tener una investigación histórica, incluso arqueológica, es que nunca terminamos realmente, ¿no? Siempre es una investigación poliédrica, nos permite tomar siempre diferente, bueno, lo que es la humanidad, ¿no? Los estudios en humanidades no son estudios, pueden ser empíricos, pero no son exactos, es decir, no tienen un principio, pero en realidad no tienen un fin. En lo que a mí respecta, yo creo que sigo en ello, muy a pesar mío, porque yo quisiera haber terminado de investigar la guerra civil hace muchos años y, chico, aquí estoy los últimos 10 años de mi vida sin parar. No sé si queréis decir algo. Sí, yo opino lo mismo, que una investigación no termina nunca y además está abierta al resto de la comunidad científica, que en cualquier momento la reabre
se entra en un debate, se complementa y se mejora, que es el interés que tenemos cualquier historiador, ¿no? Y bueno, también es verdad que estamos limitados, ¿no? Muchas veces nos marcamos un objetivo mucho más amplio, mucho más grande, pero estamos limitados por los medios y sobre todo por los presupuestos. O sea que estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Sí, yo básicamente es opinar lo mismo. O sea, una investigación histórica depende básicamente de los enfoques que les des. Yo puedo darle un enfoque, el otro y el otro. Incluso aunque estemos trabajando sobre el mismo yacimiento, las interpretaciones son completamente distintas. Y los campos de batalla te dan mucho juego para eso. Y obviamente estamos supeditados a las subvenciones que tristemente están como están y es lo que hay en este país. Sí, aquí. Gracias, buenas tardes. Felicitarles por su posición y espero que consigan mutualizar no solamente 2 campos de batalla, pero alguno más. Mi cuestión va sobre la granja y me resisto a llamarlo batalla de la granja porque estoy de acuerdo con la batalla del Arcos y de San Quintín, pero la granja es el frente de la granja y lo que se trató de la frente de la granja, la batalla no queda nada. Y la segunda cuestión es que me llama la atención de que no haya tratado el Frente Republicano, cuando tiene una importancia capital. En esa zona hay obras únicas republicanas y que si no se dan a conocer se van a perder. Me refiero principalmente a toda la línea de reductos, invento típico único republicano, que hay desde Peñacitores hasta Camorca, y los fortines ni la metadora, los únicos que quedan cerca de la Boca del Asno, que no se conocen y cualquier día desaparecen. Muchas gracias por la pregunta y la intervención. Bueno, he tratado el corredor de la batalla de la granja, que es lo que hemos investigado nosotros y lo que hemos trabajado. A la hora de decidir sobre qué trabajar en la granja, ahora puntualizo lo que ha dicho de la batalla de la granja, decidimos trabajar sobre los restos franquistas básicamente por la accesibilidad, porque lo que usted está diciendo, las posiciones republicanas, las básicas, están a 2.190 metros de altitud. Peñacitores, sí, está a 2.000. Los de la Boca del Asno están, efectivamente, pero están prácticamente destruidos. En la Boca del Asno, la línea de trincheramiento que hay, tanto la superior como la inferior, está prácticamente destruida. Entonces, teníamos que trabajar con restos de la guerra civil que fuesen musealizables, que poder convertirlos en un escenario docente. Yo comprendo lo que usted me está diciendo porque me lo han dicho muchas personas en muchas conferencias que he dado al respecto. Lo que es evidente es que la posición republicana no tiene la entidad a ese nivel bajo lo suficiente como para trabajar en ella. Indudablemente, las posiciones a las que usted se ha referido, las posiciones altas, son magníficas. Las posiciones de artillería de Peñacitores, bueno, más que Peñacitores, es Dos Hermanas. Las posiciones están entre la hermana mayor y la hermana menor, que son posiciones de observación artillera, más luego en la parte de atrás tiene usted el alojamiento de las 12 piezas de artillería que subieron los republicanos a través de Cotos y el Mirador de la Zabala. Efectivamente, que desde la hermana menor usted si sube un día allí puede verlas, los círculos con las zapatas de hormigón para sujetar esas piezas de artillería, pero vuelvo a decirles, es una cuestión de oportunidad. Es decir, yo no puedo subir a mis estudiantes a explicar en la batalla de la granja a 2.200 metros. Yo subo encantado, pero mis estudiantes no suben ni locos. Además, el acceso a esas posiciones, o bien a través de la pista de Majada Hambrienta, o bien a través de los multitudes pasos por el raso del Pino o a través de la Chorranca, son complicadas, son caminos de mínimo 2 horas y media, 3 horas andando, que son inviables a la hora de participar en un proceso de escenario docente, que es el que le estoy explicando. Entonces, efectivamente, no obstante, dicho lo cual, en efecto, en nuestra voluntad está catalogar las posiciones republicanas, pero estamos ante el mismo problema que hemos dicho, hemos respondido al caballero anteriormente sobre la posible dificultad de establecer un proceso de investigación, en este caso supeditado a una subvención que nos permita trabajar. El corredor de la batalla de la granja se pudo hacer con una subvención del Ministerio de la Presidencia del año 2011, que ascendió globalmente a 24.000 euros, de los cuales destinamos 6.000 euros
no llegó a 6.000 euros en el trabajo tanto de catalogación por parte de los alumnos, porque trajimos alumnos de toda España, entre ellos tú, alumnos de la UNED, que vinieron a trabajar en el proceso de catalogación y pudimos destinar para eso, para la catalogación y para la posterior publicación del catálogo arqueológico, aproximadamente unos 5.500 euros. Hasta ahí la pregunta de por qué no hemos trabajado restos republicanos. Sí que hay una zona trabajada, que lo hizo el Centro Nacional de Educación Medioambiental, que recuperó las posiciones de avanzada republicanas para atacar el Cerro del Puerco, que están musealizadas, que se visitan y que lo hizo el historiador Carlos de Miguel el año 2007-2008 en 2 campañas veraniegas con alumnos de secundaria. Y eso sí que está musealizado y son posiciones republicanas. En cuanto a eso... Sí, seguro. Por la posición encima justo del CNEAM. Son posiciones republicanas, donde está la Fuente del Soldado, y son posiciones de avance hacia el Cerro del Puerco. Atrincheramiento. Ya le digo que las posiciones bajas, he dicho al principio no estamos hablando del mismo. Usted está hablando de la posición fortificada que hay, del bastión que hay en la parte superior en el depósito. Yo lo estoy diciendo en el bosque, por debajo de la Pinochera, allí en concreto hay una posición republicana, recuperada y musealizada. En cuanto al tema de la batalla de la Granja, lo del frente, bueno, es que es la batalla de la Granja porque es como se refiere en la documentación original. Es decir, no es una invención mía. La documentación, los informes del general Barter, de Domingo Moriones, los informes no solo franquistas, republicanos, hablan de este enfrentamiento como la batalla de la Granja. El primero que se refiere a ella como ofensiva sobre Segovia es el teniente coronel López Muñiz, que era el jefe de Estado Mayor del general Enrique Varela, que la incluye dentro de la ofensiva sobre la batalla de la Granja. Pero en realidad, ya se lo digo, no es una invención mía. Podría usted pensar, como es el cronista oficial del Real Sitio, ha llamado a la batalla de la Granja la batalla para... Perdón, o no me he explicado o no me he entendido. Sí. Diciendo que los restos que hay son del frente de la Granja. Claro, no de la batalla de la Granja. Claro, eso he dicho yo. Lo he dicho en mi ponencia. Yo le he dicho que los restos que trabajamos son posteriores al enfrentamiento, porque el enfrentamiento no dio tiempo a construir nada. Es posterior. Algo, pero muy poquito. Atrincheramiento básico en la loma de las montañas que estamos diciendo. Pero bueno, yo creo que ya le he respondido. Sí, bueno, veo que han sido muy educados y creo que el Museo Arqueológico Nacional, solo con plantear la arqueología del campo de batalla, hay que agradecérselo porque eso es un tour de force en la arqueología española y más en la arqueología medieval. Y habéis sido muy educados, pero vamos a decir las cosas de verdad. La situación de la arqueología de los campos de batalla españoles es simplemente patética y se debe en gran medida a la absoluta desidia de las administraciones. Y hago una brevísima historia. Hace 30 años, y en parte auspiciado por este museo, se propuso una prospección en el campo de batalla de Simancas. La batalla de Simancas del 929, Abderrama III, Simancas, Alándega. Silencio oficial. No hubo ni una sola respuesta. Navas de Tolosa, con lo famosa que es, sí hubo una prospección, y de hecho hay equipos que estamos prospectando casi a título, ya no digo profesional, casi de pasatiempo, porque todas las intentonas que hemos tenido han sido negación absoluta por ciertos intereses que tampoco vienen al caso, ¿no? Más restos de batalla, Silves, aunque sea Portugal, y por supuesto el ataque de Alfonso VIII a Calatrava la Vieja, además de Alarcos, que Alarcos no ha sido una excavación de un campo de batalla. Alarcos ha sido, buscando un nivel celtibérico, aparece la batalla de Alarcos, ni más ni menos. Y sin embargo, hace 25 años que esos materiales están en los depósitos del Museo de Ciudad Real a falta de una catalogación completa, por no hablar de todo el estudio antropométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que un poquito la culpa la tenemos todos. Un poco la administración, un poco que se fomenten desde las universidades, por supuesto, la realización de tesis doctorales, etcétera, etcétera, y también por parte de los museos, que muchos de esos fondos, cuando van a los museos, están faltos de una catalogación. O sea, desgraciadamente, el armamento ha sido también un poquito la niña malquerida, digamos, dentro de la arqueología, porque siempre ha sido mirado como una cosa así como muy tangencial. Y sobre todo yo quería simplemente decir una cosa que me parece demasiado obvia. Los campos de batalla son los únicos yacimientos que te ofrecen una cronología absoluta, porque estás fechando horas. Y que no dan material es una grandísima patraña. No hay nada más rico en materiales que un campo de batalla. Entre otras cosas, porque por lo menos los medievales se abandonan rápidamente
o por circunstancias de las campañas o para evitar enfermedades. Y raros son cuando tienes enterramientos. Tienes enterramientos cuando, Alarcos, porque es una ciudad. Por no hablar de los precedentes en otros sitios, como muy bien has dicho, que suscribo todo lo que has dicho, como el famoso yacimiento de Visby. Visby entierran a todos porque no quieren la peste. Y es que ni se molestan. Y eso del expolio medieval es mentira. Entierran a la gente tal y como están. Entonces yo de verdad, francamente, el arqueológico, fenomenal que estéis hablando de estas cosas, pero yo creo que deberíamos hacer un poquito frente común desde gestores de la administración en cuestiones de arqueología, museos y universidades, para resucitar de una santa vez este tema que a mí me parece absolutamente clave. Y me parece increíble que se esté potenciando muchísimos aspectos de la investigación histórica y algo tan evidente como esto sea no la niña pobre, es que no existe. Simplemente no existe. Simplemente, quería denunciar un poquito esta situación. Bueno, me llamo Álvaro Soler y soy conservador de la Real Armería. Vale. Dirigida al profesor Ramírez, las puntas de flecha de Alarcos, que las he visto, son extremadamente ligeras. Eso implica alta velocidad, están hechas para penetrar malla y coraza. Y eso implica una alta velocidad para ese efecto. Y eso solamente lo puede dar un arco de cuerno y tendón. ¿Hay alguna evidencia que el lado castellano tuviese arcos de cuerno y tendón? De los almohades, por supuesto, porque traen mercenarios turcos, los gus, los famosos gus, a caballo, que sí tienen ese arco, que es muy difícil de fabricar y que yo sepa, en ningún lado de la historiografía castellana se dice que se fabrican arcos de cuerno y tendón. Pues sinceramente, y voy a ser claro, yo ese tema no lo he tratado, o sea, me he centrado en lo que es qué armamento hay, la propuesta de museación, y no he profundizado en qué tipo de arco usaban unos y otros. Si es que los dos usaban arcos o solamente de un lado. Creo que en Alarcos ambos usaban arcos. ¿Tienes pruebas de eso? Yo he estado en contacto con, como ya he dicho, con... No, en las crónicas existe eso que ya específicamente las crónicas almohades sí lo dicen. No, es lo que le estoy intentando explicar, que no he profundizado en eso a través de las crónicas, me he basado más en resto arqueológico para hacer una propuesta de museación. No he penetrado en el tema historiográfico para desarrollar la batalla de Alarcos. Obviamente mi tesis, que es de lo que yo he hablado un poco, iba por otra rama y hablar de eso es otra tesis aparte. Entonces ahí lo siento mucho, no le puedo aclarar su duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por allí, sí. Dejando aparte el tema que hemos mencionado de subvenciones, yo creo que el principal problema que hay en España es un problema de mentalidad y luego de marketing, de saber vender las cosas. A mí una persona me dijo una vez, y se me pide la expresión, en Estados Unidos pegan 4 tiros y sale un parque nacional. Y es que es así. Es bastante sorprendente que, teniendo las batallas que tenemos, no solo de época medieval, sino romana, caso de la batalla de Écula, que también conozco, batalla de guerra civil, de época moderna, yo creo que son totalmente musealizables. La gente habla, y me refiero a lo que ha dicho don Álvaro Soler, de lo de es que no hay resto arqueológico, es que no hay estructuras. Bueno, si no tenemos estructuras no es un problema para no musealizar una batalla. Tenemos que jugar con eso, por eso yo he hablado de la realidad aumentada. Hay que saber subsanar los problemas, entre comillas, que le achacan a los campos de batalla. Yo creo que es totalmente musealizable. Y es un tema de marketing, de ya no buscar unas subvenciones de Estado, sino buscar la empresa privada, que es lo que se hace el resto de países del mundo. Por ejemplo, creo que es Atapuerca, no sé si lo patrocinaba
Águila o algún tipo de... o Mau, no sé, Mau, es una compañía privada. Es únicamente saber venderlo. Y ya esto es una opinión personal. A mí me dicen musealizar una batalla, o sea, hay muchísima gente interesada en la historia militar, sea por interés particular, porque sean militares, porque seamos arqueólogos, historiadores, pero la historia militar despierta interés en muchísima gente. Y yo creo que son totalmente musealizables y es solo un problema de mentalidad que tenemos que se tiene en este país. Muy bien, bueno, terminamos ya esta mesa redonda y esta tarde quiero agradecerles a los ponentes sus intervenciones, a ustedes su presencia. Me ha resultado grato, muy grato el estar aquí y bueno, el intentar el impulso hacia este tema de la arqueología de los campos de batalla, que efectivamente creo que es un reto en España que merece el esfuerzo de todos. Creo también que hace falta ese esfuerzo de saberse contárselo a la gente, el interés que tiene, ¿no? Y que debemos de volcarnos ahí, ¿no? Tanto por parte de las universidades en cuanto a la formación, pero aquí, bueno, pues tenemos ejemplos de ese inicio y de ese interés, ¿no? Por parte de los museos y de todas las instituciones. Creo que es un campo abierto, interesantísimo. Es un reto, desde luego, para España, por lo que vemos, pero creo que es un campo abierto para los estudios históricos, iconográficos, arqueológicos y también para las nuevas tecnologías, que seguro que nos pueden ayudar a reconstruir esa imagen de aquella batalla que supuso un hito en nuestra historia, en la historia de la humanidad, a rememorar la vida de las personas que intervinieron, y creo que es un enorme campo de investigación y de descubrimiento. Y nada más, muchas gracias a todos por su presencia. Espero volverles a ver aquí en breve. Muchas gracias.